implicaba todo esto. Entonces lo hicimos a plena conciencia, en ese contexto voy a hablar, ¿no? Preparé un pequeño escrito para ustedes, a ver si les gusta. Le titulo Reflexiones sobre la llamada reforma educativa. En estos días, donde prácticamente estamos en un estado de sitio, de manera simultánea ante este estado de excepción, pueblos como Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Chiapas han declarado con actos el estado de rebelión. Hace no muchos días, en mayo, mientras daba mi testimonio del desalojo de la plaza de Santo Domingo en la UAM Iztapalapa, a un lado de las maestras Erika y Lulú, en el momento de las preguntas y respuestas, una mujer joven que escuchaba, estudiante, nos dijo a aquellos que estábamos en la mesa: ¿qué es lo que sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las próximas acciones a realizar? Le respondí con otra pregunta: ¿qué vas a hacer tú? Hasta hace muy poquito, muchos ciudadanos creían que el problema de la mal llamada reforma educativa es un problema que les compete únicamente a los maestros. En parte sí, pero ese no es el problema de fondo. Lo que está en disputa es la educación pública. Es decir, el problema de la educación en México es un problema de todos los mexicanos. En 6 puntos quiero expresar algunos de los problemas que arroja la imposición violenta de esta reforma. Sabemos que hay más. Con esto solo pretendemos situar la problemática. 1. Se ha pasado de anunciar la reforma a comenzar a aplicarla prácticamente. Es decir, se pasa del discurso a su aplicación con los cálculos fríos de costos de sangre y muertos. Esta reforma llega con amenazas, despidos injustificados, presos políticos, sangre, muertos, calumnias y mentiras. Y de la misma manera la siguiente fase se pretende imponer. El primer paso es destruir la poca o mucha organización de base que existe en el magisterio. La estrategia es muy clara: golpear en la parte económica, cambiar el contrato laboral, despedir a los incómodos. Esto es solo el principio. Aún hay consecuencias insospechadas. Somos parte de un experimento de laboratorio de las políticas neoliberales. Fuera con nuestras necesidades básicas, con el hambre de las familias y nuestra vida. La que por derecho humano no se negocia y no vamos a negociar. 2. La reforma educativa que pretende imponer el régimen criminal priista que regresó en el 2002 es parte del paquete de políticas neoliberales, es hermana de la reforma energética, hacendaria, laboral, etc. La estrategia de privatización es la misma que para la reforma energética, es decir, robarse por medio de la corrupción el dinero del pueblo destinado para mantener la infraestructura de los centros de producción, y cuando estos estén en el deterioro total, abrir las puertas a la inversión privada. La gestión económica de las escuelas tendrá que ser suministrada por los padres de familia. Los libros de texto dejarán de ser gratuitos y el Estado se desliga de la obligación de garantizar la educación pública en todo el país. Como en un barco que se hunde, la responsabilidad queda en cada quien que se salve como pueda. Cuando las escuelas estén en bancarrota, esto de manera literal, llegarán los superhéroes que las rescatarán y las harán de primer mundo. Entonces entrará en escena Televisa, Coca-Cola, Sabritas, etc. En las escuelas del futuro, el nivel económico determinará quién tendrá el privilegio
privilegio de estudiar. Si hay dinero podrás ir a la escuela. Si no tienes, simplemente olvida que existen las escuelas. 3. Otra cosa que está en disputa es el exterminio del magisterio. Consideramos que la organización de base que ha logrado una conciencia histórica admirable han sido las fuerzas del magisterio. No es tan fácil destruir lo que tiene raíces muy profundas en la tierra. Sin embargo, para el secretarillo, el hoy tan conocido sargento Niño Bulton, en el juego de guerra que imagina en su mente enferma, el magisterio y las escuelas normales son el enemigo. No por nada se han ensañado en masacrarnos. Primero, en la detención-desaparición de los 43 niños santos. De Ayotzinapa, por supuesto, Guerrero. Y hace unas semanas, con 11 personas en Ochitlán, Oaxaca. La estrategia para destruir el magisterio es abrir la posibilidad de que cualquier persona que tenga un título universitario, de alguna licenciatura, ahí es donde están todos ustedes, al presentar el examen, ya con eso pueden dar clases frente a grupo. Es decir, esta es una reforma, es la reforma de la discordia, no es la manzana de la discordia, es la reforma de la discordia, que confronta a una parte del pueblo con otra de la misma clase social. Hermanados, universitarios y maestros normalistas, somos parte del pueblo de los de abajo, mientras que los de arriba, con soberbia, cinismo y bravuconería, avientan migajas para que nos matemos entre nosotros, los de a pie. El truco está en que para ser maestro se necesita vocación. Si algún universitario tiene vocación para dar clases frente a grupo, entonces qué bien, felicidades, bienvenido. Pero no todo universitario tiene vocación para ser maestro. Eso se aprende en las normales. Escuelas a las cuales la violencia del descerebrado Enrique Peña Nieto quiere desaparecer. No es casualidad la masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, escuela que desde hace años los diversos gobernantes han querido desaparecer simplemente por ser la escuela donde estudió el maestro normalista y líder guerrillero del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas. 4. Los profesores, al presentar el examen, con su acción están avalando y acertando las condiciones explícitas e implícitas de la ley educativa que se está comenzando a implantar con amenazas e intimidación. Aceptan condiciones laborales indignas y pierden derechos ganados históricamente, por dar un ejemplo. Desde el momento en que se acredita como idóneo por medio del examen, se hace análogamente un borrón y cuenta nueva en la contratación laboral y con ello la antigüedad acumulada. Ahora la antigüedad laboral se comienza a contar desde el día que se publica el resultado del examen, pero con la novedad de que el contrato es temporal, pues cada determinado tiempo hay que volver a presentar el examen para que tengas permanencia en el empleo, es decir, se renueva el contrato, lo que implica no generar antigüedad y por lo tanto, en el mejor de los casos, se reducen las prestaciones laborales, en el peor ya no hay prestaciones. 5. Son 6 integraciones. No nos negamos a ser evaluados ni a que haya una reforma educativa. Nos negamos a esta farsa disfrazada de examen que pretende ser para todas las regiones y que no evalúa contextualmente a los profesores en el salón de clase. Para que haya una reforma educativa, primero se necesita un diagnóstico serio de la situación de la educación en México. Esto implica investigación a fondo, por región, desde una perspectiva epistemológica decolonial. De lo contrario, saldrán propuestas desde un grupito de oligarcas enmarcadas en el capitalismo, que ni se imaginan lo que es impartir clases en salones donde en algunos casos ni siquiera hay paredes, y lo que sobra es el hambre y la dignidad. Si los diagnósticos no se toman en cuenta a los actores directamente implicados en la educación, como son los alumnos, maestros, padres de familia, investigadores,
toda reforma estará en el aire, alejada de las necesidades educativas reales de los pueblos, será falsa, carente de sentido. 6. Con eso me cae. Para que pregunten. 6. Estos problemas señalados son consecuencia de la mal llamada reforma educativa, que ni es reforma y mucho menos educativa. Por ello hacemos un llamado a todos los frentes de lucha, a organizarnos y articularnos para descarrilar el tren en marcha que hoy lleva el nombre de reforma educativa y está causando tanto dolor al pueblo de México. Gracias.